¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de lo que es identidad de género. Bien, la semana pasada, dentro de lo que es este segundo cuatrimestre, empezamos con estereotipos, hablamos de estereotipos de género. La clase pasada dimos un marco teórico general acerca de la teoría de la identidad, qué es la identidad, los diferentes tipos, las diferentes variables o conceptos pertinentes para comprenderla. Y hoy nos vamos a meter de lleno en el tema que sí nos interesa en esta materia, que es identidad de género, ¿bien? Que es un tema que vamos a ver que es muy complejo, que puede generar mucho debate. La idea es poder abordarlo desde una mirada específica sin necesidad de cerrar otras miradas o negar otro tipo de miradas, ¿no? Bien, identidad de género. Estos son dos de los textos que ustedes tienen para leer, que están buenos para poder abordarlo, para que tengan una referencia más clara acerca de los mismos. Yo voy a intentar explicarlo más con mis propias palabras, despegándome de los textos en este caso. Bien, entonces, primero intentemos definir un poco identidad de género, ¿no? Así como la semana pasada vimos esta concepción acerca de la identidad más amplia, ¿no? Como estos grupos a los que uno pertenece, con los cuales se identifica más o en mayor o en menor medida. Bien, uno de esos posibles grupos con los cuales nos vamos a identificar es el del género. Bien, entonces la identidad de género es la manera en que uno experimentó o experimenta su propio género. A lo largo de la vida, cada uno va construyendo su propia noción del género al cual pertenece. Las consonancias y disonancias con esta noción construida será mi identidad de género, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, a ver, este es como el dibujito en el cual vamos a estar mucho tiempo. Entonces, imagínense que tenemos un sujeto, ¿no? Sujeto A. Ese sujeto, a lo largo de su vida, va a realizar yo le puse proceso de construcción, ¿no? ¿Proceso de construcción de qué? De qué es ser mujer y del qué es ser hombre. Sería más o menos, quizás no es conceptualmente correcto precisamente, pero los estereotipos de las mujeres y de los hombres. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer para esta persona, ¿no? Eso es algo que va a ir construyendo a lo largo de toda su vida y que constantemente vamos a seguir construyendo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en este proceso de construcción, ¿no? Que empiezan desde la infancia y durante la niñez es donde más eh, o donde se afianzan ciertas características, ciertas asociaciones más firmemente que en el resto de la vida. Pero igualmente, claramente, lo que uno piensa acerca del ser mujer cambia durante toda la vida. Bien, los modelos que van a implicar nuestros progenitores van a ser como los primeros referentes para empezar a construir esta noción acerca del qué es ser hombre y el qué es ser mujer, ¿no? Entonces, yo voy a tener un padre y una madre, dos padres, un abuelo, la combinación que ustedes quieran. Entonces, yo voy a saber, bien, que mi padre, supongamos padre y madre, ¿no? Yo voy a saber que mi padre es hombre, voy a saber que mi madre es mujer y por lo tanto voy a empezar obviamente los voy a conocer y voy a recibir información de ellos y voy a empezar a asociar las características que ellos tienen con el grupo al cual pertenecen. Entonces yo voy a ver que mi padre posee unas ciertas características, no sé, imaginémonos que le gusta el fútbol. Entonces yo voy a llegar a la conclusión bastante razonable y lógica de que a los hombres les gusta el fútbol. Imagínense que luego conozco a mi tío, conozco a mi abuelo y noto que a todos los hombres les gusta el fútbol y por coincidencia a ninguna de las mujeres de mi familia les gustaba el fútbol. Entonces yo voy a tener como un rasgo diferenciador esa característica. Bien. Entonces voy a empezar a conseguir que una característica de los hombres es que les gusta el fútbol. Por ejemplo, puede ser pónganle cualquiera. Bien. Yo para no hacerlo tan abstracto y hablar de algo concreto. Bien, entonces así voy a empezar a construir lo que implica ser hombre
a través de principalmente mis progenitores al principio, y lo que implica ser mujer. Voy a ver a mi mamá, voy a saber que es mujer, entonces voy a saber las características que posee, entonces voy a empezar a pensar, ser mujer implica tener estas características. Bien, luego van a ser los pares, nuestros modelos a seguir, bien, nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, bien, yo voy a saber que mi compañero es hombre, voy a ver que se comporta de una manera determinada, y si veo que ese comportamiento se repite en todos los que pertenecen a este grupo, en este caso ser hombre, voy a llegar a la conclusión de que los hombres se comportan de esta manera. Bien. Y yo probablemente en función de eso quizás me comporte de una manera u otra. Quizás si yo soy mujer y veo que los hombres se comportan de esa manera, entonces digo, no, yo soy mujer, entonces yo no debería comportarme de esta X manera para poder diferenciarme y poder establecer que pertenezco a este otro grupo. En cambio, si yo soy hombre y veo que todos los hombres se comportan de una manera, voy a decir, bueno, yo también tendría que hacer eso o tendría que tener esa característica para poder pertenecer a este grupo, para poder ser hombre. ¿Bien? Y viceversa con las mujeres. No voy a hacer esa aclaración todo el tiempo. Socialización intrafamiliar, ¿no? A través de nuestros hermanos, de todos los individuos que compongan nuestra familia, también nos van a ofrecer estos modelos a partir de los cuales vamos a ir asociando características y grupos de pertenencia. Socialización exogámica, le puse yo de nombre, mucho psicoanálisis. Básicamente va a ser la socialización que uno hace, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, los maestros, ¿no? Sería como uno de los grandes referentes uno de los primeros grandes referentes que vamos a empezar a tener, no sé, nuestra maestra o maestro del jardín. Bien, vamos a empezar a decir, mira, también lo hacemos con un montón lo hacemos al mismo tiempo con un montón de grupos a los cuales uno pertenece. Lo vemos y vamos a decir, mira, los maestros se comportan de esta manera, los adultos se comportan de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso enfoquémonos en lo que es género. Entonces voy a ver a mi maestra jardinera y voy a decir, es mujer, las mujeres, no sé, poseen esta característica, y entonces me voy a diferenciar o voy a intentar copiarla o voy a intentar alejarme de esa característica en función del que yo quiera que sea mi grupo, en función de lo que yo crea, etcétera, etcétera. Es una cuestión que se retroalimenta, ¿bien? No va solo en una dirección, porque yo también formo y soy un modelo para los demás, ¿se entiende? Yo también voy a ser hombre, voy a poseer ciertas características y los demás van a ver eso en mí. Los medios de comunicación también y las redes sociales en la actualidad quizás más van a imponer o a transmitir esta información, ¿no? Porque al fin y al cabo es una información, ¿no? Los que pertenecen a este grupo suelen tener estas características. Las mujeres suelen ser de X manera, los hombres suelen ser de esta otra, suelen verse físicamente, su apariencia física suele ser esta, su vestimenta suele ser otra. Bien, toda una serie de características que se van asociando y uno va estableciendo esas asociaciones a lo largo de su desarrollo. Y quizás en los chicos bastante la televisión, los dibujos animados, me imagino, que también imponen o transmiten esta información de una manera, ¿no? Ven Dragon Ball y ven que están todos, en Dragon Ball son todos súper musculosos, entonces construyen la noción de que los hombres tienen que ser fuertes. ¿Bien? O no sé, cualquier otro modelo, otro ejemplo que se les pueda ocurrir con otros tipos de dibujitos animados. Por eso quizás es importante cuando en los dibujitos animados se expresan algo de las diferentes miradas que existen hoy en día, ¿no? Porque forman parte de ese proceso de construcción que van a tener las nuevas generaciones. Bien, la música también es otro de esos factores que influyen en el proceso de construcción de ser hombre y mujer. Bien, entonces luego de todo este proceso, que en realidad no termina en un momento, pero vamos a hacer como de cuenta que sí, uno va a asociar, a construir el ser mujer y el ser hombre, ¿no? Ser mujer es hacer estas cosas y ser hombre es hacer estas cosas. Ya sé que lo estoy haciendo como binario en este momento y luego lo vamos a complejizar este análisis. Por ahora dejémoslo en mujer-hombre y luego vamos a ver todas esas variables y todas esas diversidad. Bien, pero para una cuestión de ir de a poco. Entonces,
¿cuáles de estas características? Entonces yo voy constantemente a preguntarme y a analizar cuáles de estas características me pertenecen o las tengo. ¿Bien? Entonces, no sé, en este caso, imagínense que tengo la mayoría de mis características son las que suelen ser asociadas a ser hombre. Bien, entonces la manera en la que yo me voy a autopercibir va a ser hombre, porque poseo estas características que según mi noción de ser hombre, son las típicas, ¿se entienden? Esto es importante, que es este ser hombre o esta ser mujer y estas características en las cuales uno se compara, son una construcción individual, ¿no? No es lo que la sociedad piensa acerca de ser hombre, lo cual sí influye en lo que cada persona individual piensa acerca de lo que implica ser hombre. Pero al fin y al cabo, lo que importa es lo que cada uno cree que implica que sea ser hombre o ser mujer, y esa es la comparación que uno va a establecer de uno mismo con esas características. ¿Se entiende? Es una cuestión individual. Obviamente que, como vimos, todos estos factores sociales influyen en ese proceso de construcción individual. Claramente, no es por negarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la identidad de género del sujeto A termina siendo que es hombre, porque posee más de estas características que de las del grupo mujer. Bien, entonces, aclaraciones. Este es un proceso dinámico y constante. Siempre estamos analizando y comparando características tanto en nosotros mismos como en los otros. Entonces, constantemente vamos a estar chequeando, pónganle, si poseemos estas características, cuáles tenemos, cuando hacemos algo que quizás no pertenece a esa etiqueta, no va a generar ruido o no va a ser disonante. Imagínense, no sé, un ejemplo básico. Imagínense que soy hombre, veo una película y me pongo a llorar. Y mi estereotipo de hombre o mi noción acerca de lo que implica ser hombre es que no se deben expresar las emociones. Entonces ahí va a haber como una disonancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo pertenezco a este grupo, pero realicé una característica que no es propia del mismo? Entonces, digamos que se pondría en duda mi pertenencia a ese grupo por realizar otra característica o no poseer una característica común a ese grupo. Mientras constantemente estamos como queriendo demostrar que pertenecemos a ese grupo o simplemente eh, queriendo tener esas características, no sé si queriendo, no es algo voluntario, sino comprobando si tenemos qué características tenemos o dejamos de tener en función de este grupo de pertenencia. Bien. No solo nuestras características se van a una aclaración de lo otro, tanto en nosotros mismos como en los otros. También vamos a hacer este análisis en los demás y vamos a juzgar a los demás, ¿no? Imagínense, una persona es mujer y veo que no posee las características que yo creo que implican ser mujer que construí a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner en duda la pertenencia de este grupo, de la pertenencia de este individuo al grupo, ¿no? Al ser mujer. Esta persona, o voy a decir que es poco femenina, que es poco mujer, lo mismo con los hombres, puede decir que es poco hombre por hacer tal cosa. Bien, pongo en duda su pertenencia debido a que hay una discrepancia entre características y lo que yo pienso acerca de ese grupo. Bien, tanto en nosotros como en los otros, lo evaluamos constantemente, es una cuestión de retroalimentación que siempre se va a ir modificando. Y no solo las características de los individuos, sino también, no solo nuestras características se van modificando y actualizamos este análisis, también nuestros estereotipos o nociones acerca de los géneros se modifican constantemente. Nunca termina el proceso de construcción. Bien, entonces estos paquetes de información o estos estereotipos que uno tiene y construyó a lo largo de su infancia no terminan de construirse en ningún momento. Constantemente vamos recibiendo nueva información y por suerte vamos modificando estos estereotipos o estas nociones acerca del ser mujer y el ser hombre. En el video que pasé la otra vez acerca del machismo en la TV Argentina, es como un claro ejemplo acerca de cómo cambió a nivel social y por ende a nivel individual lo que significa ser mujer y las características que suelen ser asociadas al ser mujer y al ser hombre también, porque esto es como un proceso que va a la par. En la encuesta que pusieron, la mayoría pusieron como que ambos fueron los que se modificaron
sus características y asimilaron características del otro estereotipo, ¿no? Entonces, también va modificándose la construcción y los estereotipos que uno tiene acerca de estos dos grupos. Entonces ahora metámonos, ¿sí?, en el área más compleja, intentemos incluir toda la diversidad sexual de hoy en día. Bien. Acá hay una definición, la construcción de la identidad de género, ahí está el nombre del texto. Para empezar a hablar de sexo y de género y empezar a diferenciar. Sexo hace referencia a las características biológicas y físicas diferenciales entre hombres y mujeres, como cromosomas, genitales, hormonas. La Real Academia Española dice condición orgánica masculino o femenina de los animales y las plantas. Y ahora vamos a género. Se refiere al conjunto de expectativas y comportamientos que la sociedad asigna y espera en función de su pertenencia al sexo masculino o femenino. En la RAE dice grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Estas son dos definiciones posibles de muchas definiciones posibles. Uno puede definir género como se le cante, así como puede definir cualquier palabra como se le cante. Nosotros vamos a trabajar, o en general estas son las definiciones más comunes acerca del género. Así que todo el desarrollo de la clase va a ser en función de estas definiciones que son las más consensuadas. ¿Puede existir otras definiciones de género? Sí, pueden existir las definiciones de género que ustedes quieran. Y a partir de las mismas se pueden sacar conclusiones diferentes. ¿Bien? Porque obviamente a partir de la definición que yo tengo del constructo que estoy estudiando, saco una conclusión u otra a partir de su definición, ¿no? Porque cambio la definición, cambio el constructo. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hablar a partir de ahora es en función de este tipo de definiciones, en las cuales les señalo que el género siempre está sostenido acerca del sexo, ¿no? La perspectiva social y psicológica en función del sexo al cual uno pertenece. Entonces, a partir de esta definición uno no puede decir existen 38 géneros. ¿Bien? A partir de esta definición uno llega a la conclusión de que siguen existiendo dos géneros. Pero antes de eso, existen dos géneros, pero lo planteo con una metáfora. Imagínense que ustedes están ante la decisión de ser de Boca o de River, ¿no? Dos equipos de fútbol. No hay ningún otro equipo de fútbol. Imagínense que la mayoría fácilmente puede elegir ser de Boca o ser de River. Ahora imagínense que ante esa decisión, bien, que sería el proceso de construcción un poco del cual hablamos antes, ante esa decisión hay gente que dice no, yo no soy ni de Boca ni soy de River. Bien. Hay gente que va a decir a mí me gusta Boca y también me gusta River. Hay gente que va a ser de Boca y luego va a ser de River, gente que empezó siendo de River y luego va a ser de Boca, gente que quizás va cambiando entre Boca y River, y todas las variaciones, tampoco creo que haya muchísimas más variaciones, pero toda la diversidad y variaciones que ustedes pueden imaginar de opciones, bien, no quiere decir que existen más equipos de fútbol. Bien, los equipos de fútbol son dos, siguen siendo Boca y River. Ahora, ante la decisión de elegir ese equipo de fútbol, yo puedo tomar muchas posturas. Bien, esto claramente es un desarrollo, una mirada más personal que les estoy dando. Y es para poder hablar del tema y luego ustedes me podrán decir también lo que piensan. Bien, pero ante la decisión de ser hombre o ser mujer, uno puede tener diferentes posturas, ¿no? Ante este proceso de construcción que uno fue realizando, uno quizás no se identifica con ninguno de los dos porque no cree tener las características que él concibe propias del ser hombre ni del ser mujer, o cree tener las características propias de los dos, ¿bien? Son concebibles todo ese tipo de variedades dentro del modelo que estuvimos desarrollando. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a ver, seguimos y después retomo. Existen múltiples definiciones válidas acerca de lo que es el sexo y de lo que es el género, por supuesto. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades
y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Siempre está la referencia de los hombres y las mujeres. Este es de la Organización Mundial de la Salud. Bien, siempre es algo el género es algo derivado de la sexualidad. Bien, entonces en función de las definiciones previamente mencionadas, uno puede llegar a la conclusión de que existen dos géneros, mujer y hombre. ¿Puede haber otra definición acerca del género y de la cual uno llega a otra conclusión? Tranquilamente. Los géneros son construcciones sociales, bien, lo cual quiere decir que las características que componen al ser hombre y al ser mujer no pertenecen al orden natural, sino al orden social. Bien, piensen un segundo en el video que mandé la otra vez, ¿qué era ser hombre en la televisión argentina hace 20 años? O qué era ser mujer, ¿bien? Era algo completamente diferente a lo que es hoy en día. Bien, en función del contexto en que yo me encuentre, ser hombre y ser mujer va a ser algo muy diferente. Bien, si yo estoy en la nobleza de Francia del siglo XVII, ser hombre es una cosa. Si estoy en la clase baja en el Imperio Romano, ser hombre no sé, en el Imperio Inca, ser mujer debe ser algo completamente diferente que ni nos podemos imaginar. Bien, en función del contexto, de la época, de la cultura, del lugar, ser hombre y ser mujer puede ser algo muy diferente. Bien, a lo largo de la historia y de las diferentes culturas, ser mujer y ser hombre fue y es muy diferente, ya que bueno, es un poco de lo que estaba diciendo. Entonces, el género lo puede entender como un poco lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Ese conjunto de características de índole social y psicológica, bien, cómo se comportan, cómo piensan, cómo son, asociadas a cada uno de los sexos. Puede haber personas que no se sientan identificados o cómodos con ese conjunto de características, es como bastante posible, no es algo como muy loco de imaginar. Entonces, si yo, ahora lo vamos a ver. En la discrepancia entre las definiciones tradicionales de los géneros y las nuevas y diversas modalidades de ejercer la sexualidad en la actualidad, es donde surge un nuevo vocabulario e ideología para poder integrarlas, ¿no? Entonces, problemas de la definición de género. Entonces, a mí me gusta siempre hacer estos cuadros como para hacer lo más concreto posible. Bien, entonces tenemos, por un lado, sexo. Los sexos siguen siendo dos, hombre y mujer. Géneros también, lo que se diría masculino y femenino. O hombre y mujer, no sé cuál sería la palabra más adecuada. Bien, imagínense un transgénero, ¿quién es? Aquel que nació, por ejemplo, hombre y su género es femenino. ¿Se entiende? O viceversa. Cisgénero es aquel que nace mujer y su género es mujer. Bien. Acá ya me empiezo a trabar porque son como muchas definiciones y para decirlas bien. Bien, entonces, imaginémonos que el género hombre suele tener asociadas las características A, B y C. Y el ser mujer tiene asociadas las características de E y F. Claramente estamos haciendo un análisis reduccionista y simplificando un problema mucho más complejo, ¿no? La idea es brindar un modelo explicativo con el costo de simplificar el problema, que es mucho más complejo, ¿bien? Bien, entonces, ¿qué discrepancias o qué problemas, qué situaciones pueden surgir? Una, por ejemplo, es que alguien no posea, todos poseemos características, ¿no? Pero alguien que no posea ninguna de las características asociadas a estos géneros. No posee ni A, B, C, ni D, E, F, posee G, H, I. ¿Cuál sería la etiqueta que le ponemos a este sujeto? Sería agénero, ¿bien? Que no tiene género. Ahora, la pregunta es, ¿agénero es un género? Bien, vieron que suele salir como ahora existen 30 géneros nuevos. Bueno, agénero es un género. La definición de agénero es alguien que no tiene género. Entonces, agénero no es un género. Bien, si no, intentamos ser rigurosos con esas definiciones. Por ejemplo, un transgénero. Si yo le pregunto a un transgénero cuál es su género, no me va a decir transgénero, me va a decir hombre o mujer, bien, con la cual él se siente identificado. Pero el género, el transgénero no es un género en sí,
bien, sino es una manera de posicionarse frente al género. Yo nací hombre y me identifico como mujer. Soy transgénero, pero mi género es mujer. ¿Se entiende? Bigénero sería aquellos que poseen ciertas características propias de ambos géneros. Bien, imagínense una persona que posee características de ambos géneros. Bueno, ¿cómo se etiqueta esta persona? Bueno, bigénero. Entonces, bigénero es un género nuevo. A ver, aparte, si tuviéramos otra definición de género, quizás llegamos a la conclusión de que bigénero, agénero, transgénero, cisgénero, sí, son, no sé, todos géneros nuevos, si tenemos otra definición. A partir de la cual estamos trabajando, bigénero es una manera que yo me posiciono, yo me relaciono enfrente a el hecho de ser hombre o ser mujer. Yo soy un poco de los dos, sería, pero no es un género nuevo. ¿Se entiende? Pangénero sería cuando poseo todas las características. Pangénero va a ser el que se identifica con ambos géneros, ¿bien? No el que, creo que no es el que cambia y nada. Estaría bueno poder tener a alguien que se considere en esta diversidad para poder preguntarle más a fondo cómo sería. ¿Bien? Bueno, hay un montón de etiquetas. Bien, entonces existen un montón de etiquetas y miradas y nombres y cosas, un montón de variedad que es difícil a veces abordarla en su totalidad eh, desde un solo modelo explicativo. Así que bien, ahora lo que vamos a hacer es la clase que viene voy a empezar a desarrollar un poco más de cuáles serían como posibles soluciones para integrar todas estas nuevas sexualidades, toda esta nueva diversidad. ¿Qué hacemos? Le ponemos un montón de nombres nuevos a las diferentes maneras de identificarse. Dejamos de usar las etiquetas hombre y mujer. eh, Hacemos la famosa deconstrucción, nos deconstruimos todas las posibles miradas, soluciones o posiciones que podemos adoptar frente a esta problemática o a esta diversidad. Bien, entonces la clase que viene seguimos desarrollando esto, por ahora les dejo acá. Clase empezamos a tocar los temas polémicos. Para el régimen de participación, pónganme en los comentarios, bueno, un poco qué piensan acerca de esta mirada, de este modelo, bien, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, en qué están de acuerdo o en qué están en desacuerdo, bien, para poder un poco hablar y que haya un ida y vuelta. Es un tema complejo, complicado, levanta pasiones, no sé por qué hay otros temas que no levantan pasiones, pero este sí lo hace. Así que vayan a los comentarios y díganme, no, sí, transgénero es un género, porque tal cosa, y discútanme, que así se hace más divertida la cursada. Así que ahora sí, dejamos por acá y la semana que viene retomamos con esto y cerramos con un pequeño desarrollo medio histórico del feminismo. Y creo que ya después la otra clase sería que yo les entrego la consigna del parcial. Creo, no sé, no me acuerdo ahora. Creo que les subí la imagen, así que pueden ver, consultarlo ahí. Así que nos vemos la semana que viene.